tal, queridos hermanos? Un gusto poder nuevamente estar a través de este medio en contacto con ustedes para compartir la palabra de Dios en este día. Gracias al Señor por este privilegio que me concede y nos concede. Y quisiera referirme en este día a la última oración, una última oración. Tenemos en la palabra de Dios claras instrucciones en cuanto a la vida de oración. Forma parte vital de todo renacido de verdad que ha tenido a Jesucristo como único Salvador, entablar diaria y constantemente este ejercicio espiritual de comunicación con Dios, el Padre. Todos lo sabemos y tenemos el conocimiento y reconocimiento a través de la palabra de Dios de todos aquellos que vivieron y testificaron de la eficacia y el poder de la oración misma. En el Señor Jesucristo tenemos, obviamente, el más excelente ejemplo de lo que es una vida centrada su vida en oración. Y a través de los evangelios podemos ver esa constante actitud del Señor Jesucristo en relación de dependencia de Dios el Padre, ¿no es cierto? Y esto a través de la oración. En Lucas capítulo 3, versos 21 y 22 tenemos la palabra que nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta primera introducción dentro de lo que hace a la oración en la vida del Señor Jesucristo nos muestra justamente que el cielo se abrió justamente de la oración. Alguien dijo con bastante certidumbre: oramos para que justamente el cielo se abra y emanen de allí las bendiciones que tiene Dios reservadas para cada una de nuestras vidas. Aquí tenemos al Señor Jesucristo al momento de ser bautizado, el descenso del Espíritu Santo y una voz del Padre, la voz del Padre dando su aprobación o su conformidad a la vida de su Hijo amado. En este caso podríamos decir, a la misma Trinidad operando en la vida de oración. O sea que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo involucrados en la actividad de oración, en la vida de oración del Señor y también en la vida nuestra, obviamente, a partir del conocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. Y creo que no siempre somos conscientes de este aspecto, o al menos yo no soy consciente de esto, que la misma Trinidad está activa en toda actividad justamente de oración. En Lucas capítulo 6 y versos 12 en adelante se dice del Señor que pasó la noche orando. Toda una noche orando, en oración, pasó el Señor antes de escoger a sus discípulos, a aquellos 12 que habrían de continuar junto a Él a lo largo de todo su ministerio. Tenemos entonces en el Señor un principio de su ministerio en oración y también un final del mismo en oración. ¿Cómo finaliza el Señor su ministerio? En Lucas capítulo 23, verso 46 encontramos esto. 45 podríamos leer también: el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y dice el verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Allí tenemos entonces al Señor clamando a gran voz en aquel momento extremo de agonía en la cruz, cuando ponía justamente su vida en las manos del Padre y encomienda su espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tremenda la obra del Señor en aquella cruz, pero cómo también podemos ver que comienza su vida con oración y finaliza su vida con oración. Fue su última oración, encomendando su espíritu al Padre. Pero después viene, como consecuencia de
la muerte del Señor, la vida de la Iglesia. Y a partir de Pentecostés tenemos la venida del Espíritu Santo. Y la oración se hace fundamental en la vida de la Iglesia. Y el mismo Lucas declara como historiador en Hechos 2:42 que perseveraban, la perseverancia de todos los que habían creído era justamente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la oración formó base fundamental para la vida y el crecimiento de la Iglesia. Luego vemos en las cartas apostólicas como los escritores del Nuevo Testamento dan claras instrucciones y las exhortaciones se dirigen justamente a una vida de oración. O sea que tienen que ver con la oración dirigida a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo también. En cada uno de estos acontecimientos vemos justamente, y a lo largo de toda la Iglesia podemos ver cómo la vida de oración era fundamental. El mandato que el apóstol Pablo dirige en 1 Tesalonicenses 5:17, muy conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y esto a modo de mandamiento, no en forma de exhortación, sino que de mandamiento queda escrito para nosotros también. O sea que nos acercamos pues a Dios el Padre en oración, con todo aquello que hace a nuestra vida personal, con todo aquello que hace a nuestra vida familiar, con todo aquello que hace también a la vida eclesial, a la vida de la familia de la fe, rogando, intercediendo y también dando gracias porque el aspecto de la gratitud no debe ser pasado por alto en nuestra vida de oración, siendo agradecidos. Pero habiendo un abanico tan amplio y de tan variados temas dentro de la oración como tenemos, en forma colectiva o en forma particular, en forma privada y diaria, y hasta podría decir que secreta, ¿no es cierto?, en nuestra vida, encuentro una oración que no se hace en forma tan pública. Encuentro que hay una oración que de pronto quiero decir que no se escucha tanto, ya sea en las reuniones cuando las hacíamos presenciales, como también en nuestras reuniones virtuales, dado el tiempo que nos toca vivir. Y esta oración es la que encontramos en la palabra de Dios y es la última oración que registra la Biblia. Vayamos a Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ha quedado para nosotros impresa a través del apóstol Juan allí en Patmos esta última oración. Dice en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí encontramos registrada la última oración que la palabra de Dios nos revela. Y es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo y la esposa, la Iglesia, la que dicen, ven. Luego de todos los acontecimientos narrados en Apocalipsis, descritos por el apóstol, encontramos esta oración. Y al final mismo del libro, en el versículo 20, nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Notamos esta oración y noto que esta oración quizás sea la última promesa que encontramos en la Biblia, pero también el último deseo, tanto del Espíritu como de la Iglesia. Ven, Señor Jesús. Y es una oración que evidentemente no se escucha tanto y a lo mejor debería escucharse más. Es el deseo intenso de la Iglesia y del Espíritu, obviamente. Es un clamor profundo, nacido del corazón, de lo más íntimo del ser, pedir el cumplimiento de algo que el Señor glorificado prometió. Ciertamente, vengo en breve. Y ante esta promesa
que el Señor hace a la iglesia es nada más ni nada menos que el Espíritu que está en la iglesia y la iglesia misma, la que dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Quizás esta oración la hacemos cuando estemos en problemas, en dificultades, quizás las ansiedades, las angustias de la vida y este tiempo presente que nos toca, bajo la pandemia, hagan quizás pensar en cada uno de nosotros cuándo vendrá el Señor. Ahora, la promesa del Señor está hecha, ciertamente vengo en breve, ya han pasado más de 2000 años, ¿no?, en el cumplimiento de esto. La iglesia primitiva pedía justamente que el Señor viniese. Pero ¿qué hay de la iglesia al presente? ¿Pide por el cumplimiento de esta promesa del Señor? ¿Pedimos nosotros por el cumplimiento de esta promesa? Ven, Señor Jesús, ven pronto, deseando estar con Él. Si hay algo que he aprendido, y posiblemente ustedes también ya lo sepan, es que el Señor no contesta por aquello que no pedimos. El Señor no nos va a dar aquello que no pedimos. Y creo que esto debería estar también incluido en nuestras oraciones. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Es el clamor de la iglesia y es el clamor del Espíritu, que, como nos dice Romanos, con gemidos indecibles intercede por nosotros, ¿no es cierto? El verdadero clamor de la iglesia y el del Espíritu es, ven, Señor Jesús. Que esto que quizás encontremos muy esporádicamente en nuestras oraciones sea nuestro tema de oración también. Que esta última oración sea nuestra primera oración. Que mi primera oración sea la última que quedó registrada en la palabra de Dios para su pronto cumplimiento. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Su promesa es fiel y fieles son sus promesas. Ciertamente, vengo en breve. Que ante la expectativa del cumplimiento de esta promesa, renovemos nuestro pedido al Señor de que pronto venga. Hermanos, un saludo afectuoso de todos nosotros y que el Señor nos bendiga de aquí hasta su pronta venida.